Buen día, gente, ¿cómo están? Los saludo desde Ushuaia y mi amigo Pato está en España. Tenemos 5 horas de diferencia horaria. Acá son las 8:38 de la mañana, un frío tremendo, así que hoy salgo con campera. Este, bueno, hoy tenemos... Pato, ¿cómo estás? Perdón, no te saludé. Buenos días, amigo. Muy bien, muy bien, muy contento. Hoy tenemos un episodio espectacular, así que Ya, vamos a darle, vamos para adelante. ya pensé que era mío el podcast, me había olvidado que tenía a mi querido colega. Bueno, hoy tenemos un episodio que vamos a seguir en la línea del primero. Así que al que no lo vio le recomendamos que lo vea para no perderse y es fundamental porque hoy también tocamos el tema de un asesino serial argentino. No les voy a decir de qué provincia para no spoilear y bueno, de lo que vamos a hablar hoy es también de otro criminal psicopático y lo importante de esto es entender y saber reconocer, dentro de todas las cosas que van a escuchar junto al episodio anterior, la idea es que ustedes también puedan empezar a indagar sobre este tema que yo creo que es muy importante y no decir, bueno, tenemos, claro, un caso criollo y la mayoría de la gente lo reduce a que, bueno, era un culiado, un hijo de puta, y todo lo otro, y no sirve porque de hijos de puta está lleno, pero hay distintos tipos de hijos de puta y a cada uno los, digamos, los vende o hay signos o hay señales para reconocer el grado, ¿no? De los trastornos que puede llegar a tener una persona o la locura que puede llegar a tener una persona. Así que yo no quiero extenderme más en este inicio porque tengo tantas cosas para decir y después en mi canal voy a seguir desarrollando, por lo menos le tengo que dedicar 5 episodios más porque es tanto lo que investigué que es un tema demasiado complejo y demasiado extenso y sobre el que hay muchísima confusión y bueno, yo intento en la medida de mis posibilidades sintetizar y poder ordenar un poco la teoría porque también mucha gente está hablando del tema, pero yo considero, y esta es mi opinión, pero tampoco creo que es muy personal, muchos estarían de acuerdo en que no es un tema que se está tratando bien. Es buena la intención de querer divulgar, pero no es tan sencillo. Así que dejémoslos acá, este preludio. Pato, por favor, contanos la historia que nos vas a traer hoy de lo que no sería precisamente un tipazo, ¿sí? Te cedo la palabra, amigo. Esta historia, como decías vos, poco se sabe. Vos y yo y la gente que nos está escuchando la conocemos, pero a veces hasta podía sonar como un personaje simpático y después de conocerla en profundidad nos damos cuenta de que no. Pero este personaje y su historia dejan muchas dudas. A mí me dejaron muchas dudas. Tengo muchas preguntas y necesito que escuchar la opinión tuya, la opinión de la gente, porque yo no entiendo, no termino de entender si esta persona fue una víctima o, o fue culpable. Era 100% culpable o 100% inocente. Es difícil. Entonces, vamos a meternos en esta historia y que la gente saque sus propias conclusiones. Y para eso nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires a principios de 1900. Si dábamos una vuelta por la Plaza de Mayo, íbamos a encontrar una ciudad preciosa, una Plaza de Mayo con los jardines verdes, los paseos de piedra, la gente cruzando bien vestida de saco, de sombrero, las farolas inglesas. Si levantabas la mirada podías ver el Cabildo. Estaban construyendo en esa época la Casa Rosada, las calles de adoquines, autos, los primeros autos de la época, carros tirados a caballo. Era una ciudad en auge y floreciente, una época en que Buenos Aires se había convertido en la ciudad que albergaría a los extranjeros que venían escapándose de Europa y buscando la tierra prometida. Pero no es acá donde se desarrolla nuestra historia, sino un poco más al sur, en el barrio de Once más precisamente, que era donde llegaban los tranvías, pero acá el paisaje cambiaba completamente. Era un lugar de terrenos baldíos, de quintas, de conventillos, de mercadillos.
la gente iba vestida ya con ropa con lo que podían. Se veía gente pidiendo en la calle, gente yendo y viniendo, gente vendiendo, gente trapichando, los chicos corriendo de acá para allá, los carros, los caballos. Era otra Buenos Aires, era otro lugar completamente diferente. Y era una zona de mucha pobreza que había atraído a todos los inmigrantes que venían de afuera. Si dabas una vuelta por el barrio, podías escuchar hasta el niño que te vendía el periódico. Pronto, pronto, tensión entre Alemania y Francia. Pronto, última noticia, niña desaparecida en el barrio de Once. Vamos a meter en un bar del barrio y acá va a haber un hombre de nombre Fiore, inmigrante italiano que había llegado hace poco con su familia en uno de esos barcos de un mes de viaje escapándose de Italia. Y este hombre había salido del trabajo, era un farolero que se encargaba de limpiar los faroles, de recargar el gas, del mantenimiento, y se estaba tomando ahí un vaso de ginebra. Le pide al mozo, mozo, poneme el último. Se lo fondea y sale del bar derecho para la casa. Llega a la zona de los conventillos, a la zona donde vivía la gente, y para que la gente se dé una idea, los conventillos eran lo que hoy podés ver en el barrio de La Boca. Eran lugares de chapa, muy precarios. Tenías algunos conventillos que eran de material, de hormigón, y eran como casas así alargadas, rectangulares alargadas, y todas divididas en habitaciones. Tenías una puerta y una habitación, y en cada habitación, en cada monoambiente, vivían familias enteras de justamente esta familia que era el hombre con su pareja. Tenían 8 hijos, en algunos lugares podían vivir hasta 2 familias, y en estos conventillos, estas habitaciones no tenían ni baño ni nada. Una situación podía de haber una situación de hacinamiento total, se podría decir. hacinamiento y pobreza extrema. Podía haber un baño para toda una zona de conventillos, Sí. o directamente gente para que se metan adentro de una casa de estas. El olor era insoportable. Sí, el Fiore salía a trabajar a la mañana, pero Lucía, su esposa, no se quedaba en la casa escuchando la radio mientras cocinaba un pollo al champiñón. La mujer tenía que cuidar a 8 chicos, tenía que limpiar la casa. Imagínate el olor que había ahí, que lo tenía que limpiar porque directamente no se podía estar, no se podía respirar. Lavar la ropa y después salir de tu casa y afuera, los perros, la gente meándote en la puerta de tu casa. Entonces la mujer tenía un trabajo muy importante, que era el de poder hacer el lugar habitable. Y en este contexto sale Fiore del bar, llega a su casa, entra a su monoambiente y la saluda a la esposa. Buongiorno, Bella, ¿cómo stai? Bien, Fiore, otra vez estás borracho. No, no, me tomé un trago ahí cuando venía del trabajo, pero nada más. Mira, Fiore, yo estoy acá, no puedo más, vos no podés llegar a esta hora. Y aparte, mira, vino esta mañana la policía a casa y me dijo que tenés que ir a retirar a Cayetano por la comisaría, que hubo un problema. Así que andá, ocupate vos, que yo ya no puedo más con esto. Bueno, tranquila, tranquila. Se va Fiore a comisaría y el oficial... Buenos días, señor Godino. Mire, acá tenemos a su hijo Cayetano. Esta mañana un vigilante estaba paseando por la zona de las quintas, escuchó unos ruidos, unos gritos, y se asomó y encontró a su hijo molestando y pegándole a un niño de 3 años, a Miguel de Paola, que lo había tirado en un arbusto de espinas y le estaba pegando con un palo.
Mire, señor Godino, yo no sé la educación que usted le está dando a su hijo, pero si usted no se ocupa de esta criatura, usted va a tener problemas graves porque lo vamos a ir a buscar a usted. Sí, sí, oficial, no se preocupe, yo me voy a encargar de chico, les prometo que esto no va a volver a suceder. Cuando sale de la comisaría, claro, Fiore lo agarra al hijo, a Cayetano, y mientras se lo lleva por la vereda, pa, ¿qué haces, hijo de puta? Siempre metiéndome en problemas, la concha de tu madre, pendejo de mierda, me tenés harto. Claro, lo recagaba a palos, pero a mano limpia, y ahí le acomodaba el cerebro a los golpes. Era una cuestión de día a día. Este día, que fue el 28 de septiembre de 1904, Cayetano con 7 años había cometido su primer ataque importante que lo había llevado a la comisaría. Cayetano Santos Godino era un niño en ese momento de 7 años que tenía acostumbrado a los padres a meterse en problemas. Tenía problemas en la escuela, el chico se peleaba mucho con los compañeros, no atendía en clase, los profesores decían que era un retrasado, que no se adaptaba, era un chico muy chiquitito, muy menudito para su edad. Y bueno, su característica principal, que era que las orejas, tenía unas orejas muy grandes y lo jodían, le hacían bullying por eso, pero además también era un chico muy raro, era el rarito, era un chico que lo veías y te estaba mirando desde lejos con una mirada clavada y ya te daba miedo, ¿viste? Aparte, atacaba por atrás a sus compañeros para pegarle, era callado y tenía esta forma de ser muy, muy extraña. Por eso lo echaban de un colegio, de otro. La madre en casa, cuando lo tenía que ir a buscar, lo traía y lo recagaba a palo porque era un estúpido. No sabían cómo hacerlo entrar en razón. El padre lo cagaba a piña. El chico se metía mucho en problemas en la escuela y en la casa también recibía mucha violencia por parte del padre, la madre y su hermano mayor. Entonces, ¿Cómo era por el estas... nombre del hermano? Antonio, ¿no? Antonio, me parece, sí. Por esta situación, Cayetano no podía estar ni en la escuela ni en casa. Entonces, ¿qué hacía? Se quedaba en la calle. Y se quedaba en la calle tratando de, por lo menos acá no me están vigilando y no me van a poder agarrar. Entonces se metía en problemas y empezaba a, a hacer actos de vandalismo, ya con 7 u 8 años. Ese primer ataque, que el padre lo va a buscar a comisaría, que ataca a Miguel de Paola, de 2 años, sucede el 28 de septiembre de 1904, cuando Cayetano tenía 7 años. Algunos meses después, ya en 1905, ataca a una niña de 1 año y medio. Cayetano, con sus 7, con sus 8 años, él conseguía llevarse a los niños y por ahí hacer como que se los iba a llevar a jugar, pero donde podía esconderse, les propinaba una golpiza a los niños. ¿Me dejas hacer un Siempre, parate ahí, Pato? claro. Lo que estás contando es sumamente importante. Acá tenemos un indicio claro, uno de los signos, obviamente que después, a medida que vos desarrolles la historia, vamos a sumar el conjunto de signos y señales, ¿no es cierto? Porque siempre uno no puede partir a través de solamente una conducta o un comportamiento, por más reiterado que sea, no alcanza. Tiene que ser parte de una batería, ¿no?, de comportamientos para poder decir esta persona es un auténtico psicópata. Pero Pato nos está relatando la génesis de una psicopatía en la niñez, ¿no? Es muy característico de los psicópatas primarios empezar de muy niños con este tipo de conductas. Tenemos lo que se llama psicopatía primaria y psicopatía secundaria. La psicopatía primaria tiene un fuerte componente biológico y genético que viene ya de forma intrauterina, inclusive, que se empieza a malformar todo lo que
tendría que formarse de una manera adecuada en el neurodesarrollo, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, ¿no? Que se encarga de el procesamiento de las emociones, incluye el mecanismo de lucha y huida, que se llama, que es lo que nos hace producir miedo, ansiedad, y bueno, todas las emociones también se lo puede ver como un sistema, digamos, como un mecanismo de detección de estímulos del entorno, ¿no? Es un sentido más, son otros sentidos más. Así como tenemos la vista, el olfato, el oído, las emociones también nos dicen algo del entorno. Por eso muchas veces nos pasan cosas a nosotros a nivel emocional, como un dolor de panza o palpitaciones súbitas o lo que sea, cuando detectamos peligro o cuando algo nos incomoda, aunque no sepamos racionalmente describirlo, ¿no? A través del lenguaje. Pero bueno, acá estamos viendo algo que es característico de la psicopatía primaria. En la psicopatía primaria, que es el tipo de psicopatía más puro, podría decirse, y de tipo violento, es el que comienza en una edad temprana, ¿no? En la infancia temprana. Y esto siempre va a derivar en casos de extrema violencia, sadismo y divertimento sádico, lo que caracteriza a los psicópatas primarios. El psicópata secundario está más relacionado con predisposiciones, que también hay predisposiciones biológicas y genéticas, pero el ambiente termina de potenciar, de encauzar y de hacer florecer cosas que podrían haber tomado levemente otro cauce, se podría haber apaciguado de alguna manera, pero por lo que nos viene contando Pato, no es una psicopatía secundaria desde mi punto de vista. ¿Por qué? Digamos, la morfología del cerebro se empieza a desarrollar de tal manera que va a haber activaciones en demasía donde no las tiene que haber e hipoactivación donde no tendría que haber. Entonces funciona más o menos todo al revés, ¿no? Pero bueno, es algo muy esquemático lo que estoy diciendo, porque no quiero entrar en la complejidad de los defectos genéticos a nivel de los alelos, a nivel de los neurotransmisores, pero acá hay muchas cosas que están involucradas sobre la que el ambiente se imprime, ¿no? Y esta es la base material. La base material, obviamente, es la biología del ser humano. Somos seres de carne y hueso y no se puede dejar la biología de lado a la hora de explicar. Yo voy a reiterar lo que dije en el video pasado. No digo que todo sea una explicación causal de biología-conducta, ni tampoco es toda una explicación de ambiente-conducta, ¿no? Entonces, acá la dificultad de la que yo hablaba al principio tiene que ver con poder explicar bien y ponerle los conceptos adecuados, que todavía no es algo que se está intentando, a la descripción de la interacción entre el ambiente y la biología. Pero lo que sí está claro es que estamos hablando de una psicopatía primaria donde el componente predominante es el biológico y genético, porque esto lo determina todo lo que está haciendo el petiso orejudo cuando es niño. Entonces, cuando estas conductas psicopáticas comienzan a una edad muy temprana, claramente nos encontramos ante un caso de psicopatía primaria. Eso no es característico de la psicopatía secundaria. Así, vuelvo a resumir todo lo que dije. Simplemente es psicopatía primaria donde predomina el componente biológico y genético y psicopatía secundaria donde también hay un fuerte componente biológico y genético, pero el ambiente es más relevante, ¿no? Pero bueno, esto es apenas la punta del iceberg. No se queden con la idea de que algo es todo ambiente o todo biológico. Eso es lo único que quería acotar y te permito ahora seguir, Pato. Vamos a dejar, yo necesito que la gente me explique a mí qué piensan, si creen que fue culpa del ambiente, culpa de algo que venía en el ADN. Es más, gracias a esto voy a aprovechar para agregar un dato, que Cayetano Santos Godino, cuando fue concebido, su padre ya tenía sífilis. Y creo que más adelante este dato nos puede ayudar para responder algunas preguntas. Después del ataque a este niño en
Unos meses después, en 1905, ataca a una niña de año y medio, pero un vigilante interviene y otra vez el padre lo tiene que buscar en comisaría y nuevamente le da una paliza aún más grande, intentando corregirlo, ¿no? Esta era la forma de corregir a los chicos en esta época. Como Cayetano ya estaba entendiendo que cuando él atacaba y lo encontraban, recibía una cagada de palos, lo que hizo ahora fue concentrarse un poco más en los animales. ¿Sí? Ya se dedicaba a atacar animales, a herirlos, a matar pájaros, gatos y todo lo que podía. Y justamente fue esto lo que hizo que su padre, al encontrar una caja con pájaros muertos debajo de su cama, fuera a comisaría a denunciarlo, porque ya era una cosa incontrolable y era un chico que no tenía arreglo. Yo sabes cómo me lo imagino a este chico de 8 9 años, como, como una piraña en una pecera. Vos por más palazo que le metas, por más... Vos le tirás un pececito y lo va a ir a buscar, no vas a poder... Es como si vos sacás a una piraña del agua y te la quedás mirando a la piraña. ¿Vos te crees que la piraña, si vos le explicás algo o le metés un guantazo, va a cambiar su Su instinto, va a naturaleza. modificar algo? Es No, su no, naturaleza. claro. Era un animal en busca de saciar sus instintos. Es para que la gente se imaginen que no había forma de hablar, de explicarle, de hacerlo entrar a razón. Y bueno, en esta época el método que utilizaban era las piñas. Pato, Sí, dijiste algo que está fenomenal, porque el tema este de la naturaleza psicopática, se podría decir claramente, tranquilamente se puede llamar naturaleza psicopática inmodificable, porque como decía en el video anterior, no hay forma de aplicar conductismo a los psicópatas. Por eso, por eso en la casa también a Santos Godino lo surtían como lo surtían. Digo, hay mucho hincapié en esta historia, en este mito del petiso orejudo, en que el ambiente fue un factor, si no determinante al 100%, como le gusta a los ambientalistas y que por cuestiones ideológicas siempre están promulgando que el ambiente explica todo, cuando no es así, sino que es una interacción, una dialéctica, una interretroactividad. Entonces, ninguna de las dos cosas es cierta. No, hay que entender bien la complejidad de la interacción entre ambas instancias, ¿no? Lo biológico y lo ambiental. Ahora, ¿por qué lo surtían tanto al petizo? Digo, no vayan a creer, esta es una de mis primeras hipótesis. De esta estoy más segura que las otras especulaciones que pienso hacer, ¿no? Pero no vayan a creer que el petizo orejudo fue un niño torturado en la casa, ¿no? Como decía Pato, en la época era muy común la violencia, estaba muy normalizada, ¿no? Entonces, pero acá tenemos un caso que claramente se pasa de la línea, ¿no? Tenemos un padre sifilítico que está enfermo, a él sí se lo puede llamar un enfermo mental, caso contrario a los psicópatas que no son enfermos mentales porque son racionales, saben lo que hacen, no tienen delirios y no tienen alucinaciones ni nada por el estilo. En cambio, un sifilítico sí puede cambiar radicalmente su conducta. Pero bueno, evidentemente también antes de ser sifilítico, Fiore era violento. Pero no vayan a creer que la causa de que el petiso orejudo sea lo que fue en su historia, un producto del puro maltrato, ¿no? Es más, probablemente al petiso orejudo entre el hermano y el padre se hayan ensañado tanto, porque como bien contaba Pato también, de niño él quedaba fuera lo echaban de los colegios, no había forma de enseñarle nada, todo el tiempo molestando a los vecinos, mandándose cagadas. Entonces, claro, cualquier padre de esa época, cuando vos haces cosas mucho menores que las que hacía el petizo, te daban unos cuantos chirlos, cintazos, lo que venga. Pero bueno, este es un caso extremo. Entonces, el padre y el hermano se ensañaban con él. Imagínense lo que habrá sido Cayetano Santos Godino dentro de la casa con su familia.
no es que era un nene que se portaba bien precisamente, los volvía locos a todos. No es que él se iba de la casa, porque pobrecito lo maltrataban. No, las dos cosas están mal, lo que él hacía y lo que hacía la familia. Entonces, este, se puede decir que él volvía loco a la familia, pero hay otra cosa más, Pato. Está comprobado en la psicología, sobre todo de aquel tiempo, que cuando un padre se ensaña y no ve respuesta de sufrimiento en el niño, se ensaña más todavía. El padre, como no sabía qué hacer y la violencia era un recurso al que acudían sin titubear, le daba cada vez más fuerte. Fue una violencia que fue escalando. Al principio empezó de una manera, pero después fue escalando, se sumó el hermano, lo dejaban roto, tirado en el piso, ensangrentado, la madre lo tenía que curar y limpiar, pero claro, se ensañaban tanto porque veían que era como si él no sufriera, ¿no? Porque estos psicópatas tienen una baja sensibilidad al dolor, ¿no? Y aparte son desafiantes. Mientras el padre le pegaba, probablemente Cayetano le decía, lo desafiaba más, ¿no? Dale, seguí pegándome, o se le cagaba de risa, o andás a ver las cosas que hacía, pero no es que el padre le pegaba y él enseguida se largaba a llorar como haría cualquier niño normal después de recibir violencia física, ¿no? Entonces, sí, había abuso, es cierto, pero también es cierto que ese abuso fue escalando porque fue una retroalimentación entre la locura que Cayetano le producía a los padres y al hermano y las cosas aberrantes que hacía, como guardar animales muertos abajo de la cama. Y claro, no tenían recursos en esa época. Nadie, casi nadie tenía recursos para tratar, menos para tratar un problema de una psicopatía primaria que arrancó en la niñez. Entonces, yo estaría totalmente en desacuerdo con aquellos que piensan que acá lo preponderante fue lo ambiental. Yo creo que hay una dialéctica donde cada elemento es importante. Cayetano Santos Godino es un cóctel de variables, ¿no? Entonces, reducir este caso a una cosa o a la otra es para mí un error craso, garrafal. A mí para explicarlo un poco, me quedé con algo que dijiste en el episodio anterior, que dentro de los primeros años de vida de un niño, si vos lo golpeás en la cabeza, podés provocarle algunas desconexiones, algunos fallos. Entonces, me parece que claramente el padre tiene mucho que ver acá. Pato, eso Sí, está muy bien lo que acabas de decir. Eso es cierto, es totalmente cierto, pero en ese caso, ¿sabes qué? Tenemos una psicopatía de tipo adquirida, ¿no? Es lo que yo comentaba como en el caso de Phineas Cage. ¿Por qué? Porque en el desenvolvimiento del neurodesarrollo se podría decir que no iba encaminada a una psicopatía a priori, sino que si la psicopatía surge de maltratos a un bebé recién nacido o de 6 meses, 3 meses, hasta los 2 años, digo, no fue una psicopatía de nacimiento que siguió su curso, ¿no? Fue una psicopatía que tuvo un comienzo, ¿no? Digo, el comienzo estaría en el maltrato de una pobre criatura tan chiquita. Ahora, suponiendo que el padre y la madre no los maltrataron, yo estaría, ¿sabes qué? Yo especularía más con la idea de que antes de que nazca Godino, Fiore era una persona alcohólica, violenta, y probablemente haya tenido, esto no está confirmado porque en la época no se usaba este concepto, que era lo que se llama la neurosífilis. La neurosífilis es el estado más avanzado de la sífilis. La sífilis tiene un comienzo y tiene un desarrollo. Después, cuando se transforma en neurosífilis, es, digamos, el estadio terminal de la enfermedad. Y si Fiore era alcohólico y era violento y tuvo sífilis, quiero decir, pero si hubiera llegado al estadio de neurosífilis, hubiera sido también un cóctel explosivo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Cuando la mujer de Fiore queda embarazada, si Fiore la maltrataba a ella, como lo hacía, porque la cagaba a palo,
y la maltrataba, era todo sumamente tóxico antes de que nazca. Y hay algo que está sumamente demostrado, que es irrefutable. Cuando la mujer embarazada está bajo un constante estrés, la golpean, la maltratan, le aplican todo tipo de abuso, está en un contexto deplorable, como lo estaba la mujer de Fiore antes de que nazca, Cayetano, empieza a liberar un montón de químicos, un montón de estresores, que eso lo va a absorber el embrión. Y se va a seguir absorbiendo después cuando es el feto, etcétera. Entonces, acá no, lo que yo investigué es que la sífilis, digo, no es que un espermatozoide epigenéticamente está contaminado por la sífilis y una vez que insemina el óvulo, ahí se podría decir que hay una concatenación hereditaria, etcétera. No, no viene por ahí la cosa porque no es hereditaria de esa manera la sífilis. Entonces, pero sí es muy plausible la hipótesis de que Fiore hubiera maltratado mucho a la mujer mientras estaba embarazada de Cayetano y él ya de forma intrauterina se hubiera desarrollado con todos estos químicos estresores que la mujer embarazada, o sea la madre, le aportaba al feto, ¿no? Y eso sí, digo, no es una relación mecánica, no es que porque pase eso van a ser psicópatas, pero es una variable más. Es una variable más dentro de todas las variables que hay y no se puede dejar de lado esa hipótesis. Cuando el padre lo denuncia a Cayetano, en la policía que encuentra a los animales muertos y ya estaba harto el chico, lo mandan a un reformatorio. Pasa 2 meses en un reformatorio con 9 años. ¿Se acuerdan que al principio de la historia había un chico vendiendo el diario ahí en la esquina y una de las noticias es que había desaparecido una chica en 11? Esa desaparición se la adjudica al petiso orejudo cuando tenía 9 años, que él parece que la admite un tiempo más adelante a una niña que atacó y la tiró en un baldío, la tapó con chapas y cosas, y parece que más adelante construyeron sobre ese lugar y al final nunca la pudieron encontrar y bueno, fue, fue el primer asesinato del petiso orejudo. Cuando sale del reformatorio, en el reformatorio lo que hay o había en el reformatorio en esa época era más violencia. Ahí te daban todo el día, te cagaban a palazos y después de 2 meses sus padres deciden sacarlo. Como entre 1906, que fue que sale el reformatorio, a 1908 pasan 2 años sin ataques a personas, lo que estaba sucediendo es que el petiso orejudo ya sabía lo que le esperaba si seguía cometiendo ataques. Entonces se dedicó más que nada a atacar animales y a la piromanía. Se volvió un experto piromaníaco y en su historial quemó como 7 edificios entre lugares abandonados o lugares del centro Acá o establos. estamos empezando a ver que él se está descubriendo a sí mismo, ¿no? Los placeres típicos de la psicopatía, que son estas cosas tan funestas, ¿no? Y que le genera tanta dopamina, ¿no? Es un mecanismo similar a la adicción a las drogas fuertes, pero no exactamente igual. Pero estos psicópatas, y fíjense que otra vez reitero que está empezando de muy niño a descubrir esto, típico de la psicopatía primaria, están buscando dopamina. ¿Por qué? Porque cuando él se empieza a excitar al ver el fuego, ahí está buscando un rush de dopamina. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen las emociones tan anestesiadas, son prácticamente inexistentes, pero no del todo, porque en realidad ellos, como ya dije en un momento, experimentan todo el espectro de las emociones negativas, fundamentalmente se podrían decir, oscuras, ¿no? Esas que todos tenemos, pero no tan exacerbadas, y aparte que están moduladas e inhibidas, contrarrestadas por digamos, por las emociones más humanas, las que nos caracterizan como seres humanos, ¿no? Entonces él ahí con la piromanía empieza a descubrir que siente una excitación y esa excitación, ese golpe dopaminérgico lo va a empezar a buscar
de manera más frecuente. Porque aparte porque se aburren muy rápido, ¿no? Y una vez que descubren que hay cosas que les puede hacer sentir algo, aunque sea mínimo, ahí empieza una carrera delictiva terrible donde no se le puede poner freno de una manera. No se lo puede no se le puede enseñar nada porque aparte no tiene, al no tener un registro emocional de los castigos, etcétera, no hay condicionamiento que valga. Entonces el psicópata lo recaes a palo, hagas lo que hagas, desde que nazca hasta que muera, no hay nada que sirva, ¿sí? Por lo menos en este momento no se puede hacer nada con un psicópata, más que tenerlo encerrado, ¿sí? Durante estos 2 años se ve que los ataques a animales y la piromanía, los incendios, se ve que no le alcanzaba. Y 2 años después, en 1908, cuando Cayetano tiene 11 años, comete un nuevo ataque a un niño de nombre Severino, que se lo lleva a un establo e intenta ahogarlo en uno de esos barriles de agua para caballos. Parece que lo tenía ahí abajo del agua, intentaba ahogarlo, pero ahí nomás llegó la madre. Y ahora el petizo, claro, intenta hacerse boludo, dice, no, no, señora, yo lo encontré acá, él se está ahogando y yo vine a ayudarlo. Y en realidad fue una señora toda vestida de negro que lo metió acá y yo lo ayudé. Claro, la mujer, nada, no le da ni pelota, agarra a su hijo y se lo lleva. Y en esta misma época comete un ataque que le pone un freno al monstruo por un tiempo. En el centro había un niño en un carrito de bebés y Cayetano llega y le apaga el cigarrillo en los párpados al chico, a Julio. Los padres estaban al lado del chico por ahí dándole la espalda, pero claro, cuando se dan vuelta lo agarran a Cayetano y al final lo meten preso, lo mandan a un reformatorio, que es la colonia de Marcos Paz, por 3 años. Ahora sí que atraparon al monstruo. De los 11 a los 15 años, él pasa su tiempo en un reformatorio. El reformatorio acá tenía, para que se den una idea, tiene un régimen militar con uniformes, con castigos corporales. Yo ya lo dije, pero acá si no te levantabas temprano te pegaban, si no querías estudiar te pegaban y te hacían hacer todo lo que tenías que hacer a base de golpes. Los guardias y los médicos en el reformatorio lo definían como un perverso sin piedad, un chico raro, peligroso. Los guardias decían que era un peligro tenerlo y que no se iba a reformar, que no había forma y tenían que aislarlo. Era un chico que también estaba solo y tenía problemas con los otros internos. Entonces Cayetano sale con 15 años en diciembre de 1911. Ahora Cayetano, con 15 años, después de 3 años en el reformatorio, en una época de pubertad, empieza ahora a consumir alcohol, a fumar, y con los 3 años de castigo que le dieron, imagínense, ya tenemos la experiencia de cada vez que salen del reformatorio, es cuando empieza el periodo donde se desarrolla el monstruo, el peor periodo de estos personajes, y es para Cayetano Santos Godino es donde empieza en 1912 el año de la cacería, un año de Sí. descontrol. Fíjate, Pato, como acá la influencia del ambiente viene por el lado de determinar el cauce que va a tomar la psicopatía, ¿no? Porque yo estoy seguro de que Godino hubiera sido un psicópata en cualquier contexto, pero ¿qué pasa? Al tener tan poca educación, al haber interactuado de forma tan violenta con el entorno y el entorno con él, claramente las predisposiciones, porque siempre hay que hablar de predisposiciones biológicas, fueron influenciadas de tal manera que la psicopatía tomó un curso de criminalidad, de violencia, de muchas cosas oscuras, ¿no? Entonces, si él hubiera tenido una buena educación y digamos, no hubiera pasado por las cosas que pasó, que también fueron responsabilidad de él en parte,
¿no? Por eso no hay que eximirlo de la responsabilidad, no es una cuestión mecánica, recordemos. Probablemente él hubiera tomado otros cursos de acción, ¿no? Pero su psicopatía podría haber derivado en otra cosa, no necesariamente los psicópatas son violentos, criminales y asesinos, y menos asesinos seriales o asesinos en masa. Como bien decía, esos solamente son una minoría. Recordemos que los psicópatas, el porcentaje de psicópatas es de un 2% de la población mundial, pero dentro de ese 2%, la gran mayoría son psicópatas integrados, ¿no? Que quiere decir que son o psicópatas de guante blanco o psicópatas que se mandan las suyas, pero que la justicia no los agarra. Pero bueno, son una minoría los psicópatas del tipo de Cayetano Santos Godino. Y encima, dentro de esa minoría de psicópatas, que son los criminales, hay una minoría a su vez que son los que empiezan en la infancia temprana. Son los casos más raros de ver, los que empiezan de tan chiquitos con conductas dañinas tan sistemáticas y tan cotidianas, ¿no? Porque todos cuando somos chicos nos podemos mandar una o la otra, pero de ahí a recolectar animales muertos y hacer todas las cosas que hacía Godino día tras día, hay una diferencia muy, muy grande, ¿no? Y hay otra cosa muy importante para seguir sosteniendo la hipótesis plausible desde mi punto de vista de que Santos Godino era un psicópata primario. Y es que él no era un violento reactivo. Fíjense las palizas que recibió y él nunca reaccionó ante el padre o ante el hermano. Y tampoco sus asesinatos fueron producto de ser una reacción, una respuesta a un estímulo. Él engañaba a los niños, los manipulaba con el tema de los caramelos, con mentiras, con verso, y eso es simplemente estrategia, maquiavelismo y planificación. Será más o menos sofisticada, pero acá hay algo que lo caracteriza y es esto, que no era una violencia de tipo reactiva, era planificada, ¿sí? Después los psicópatas se van a diferenciar en el grado de planificación, en el grado de sofisticación, etc. Pero esto queda claramente dentro de un marco de violencia planificada, que es típico de los psicópatas primarios. Los psicópatas secundarios ya están mucho más desregulados por el ambiente, entonces tienen una tendencia a ser más reactivos, a no controlar sus impulsos. El primario también es impulsivo, pero no tanto como el secundario. Se controla más porque es capaz de sopesar un poco más las consecuencias. Entonces, Santos Godino, claro, cuando estaba en la casa, ¿por qué no? Una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? Para poder tratar de entender esta diferencia entre psicopatía primaria y secundaria, es ¿por qué Cayetano no le hizo nada al padre y al hermano? Y porque primero que está eso que ya había dicho, que no tienen una muy baja sensibilidad al castigo, ¿no? Él no sufría la violencia como lo sufre el resto de los niños. Eso por un lado. Y la otra es que Cayetano sacaba un provecho. Él no laburaba. En el laburo que estuvo duró poquito. No iba al colegio, nada. Era una carga terrible para la familia que encima era pobre y sin educación. Entonces, por eso lo surtían, pero también por eso Cayetano no se metía con el padre ni con el hermano, porque tenía todo servido, tenía todo de arriba, teniéndolos a ellos de su lado. Los tenía de su lado a su manera, ¿no? Porque uno pensaría, digo, ¿por qué no les hizo nada? Se podría haber vengado tranquilamente. El psicópata primario no se caracteriza por tener resentimiento y sentimientos de venganza. Él está buscando la manera de descargarse, de tener víctimas que no le ofrezcan resistencia. Por eso siempre buscaba chicos muy chicos, mucho más chicos que él, que no le pongan resistencia para simplemente poder saciar sus necesidades, digamos, de ejercer sadismo, de violencia y matanza. Ahora, como ellos no tienen un registro emocional del daño físico que le infligen al psicópata primario, o sea, que le infligían a él, a Cayetano, él no se iba a dormir pensando, me tengo que vengar del padre y de mi hermano, ¿no? Por ahí viene la cosa, y es todo lo que yo vengo gestionando en la cabeza, porque para mí, desde mi punto de vista, es como mejor se explica toda la biografía de Godino. Ahora, muchos podrán estar o no de acuerdo,
y probablemente me equivoque porque sigo estando en el terreno de la especulación, pero si uno va hilvanando y va juntando hipótesis que no se contradigan, si ustedes analizan bien lo que dije desde un principio con lo que sigo sosteniendo, digo, no hay contradicciones y es lo más plausible para entender este tema tan complejo y de que lamentablemente hay muchas cosas que no vamos a poder comprobar nunca. Sus víctimas siempre fueron niños pequeñitos, pero un mes después de que sale del reformatorio, el 26 de enero de 1912, se le adjudica a Cayetano la muerte de un niño de nombre Arturo La Aurora, de 13 años. Los registros dicen que Arturo fue estrangulado con un cordel, que era el método más famoso del petizo. Pero acá en charlas con Franco no nos jugamos al 100% de que esto sea verdad, simplemente porque por la edad del chico, 13 años. Algunos días después, en el mes de febrero, el petiso orejudo comete un sádico ataque a un caballo, asestándole 3 puñaladas en el vientre. Unos días después, el 7 de marzo, ataca a una niña de 5 años en el centro, se acerca por atrás y le prende fuego a su vestido. La chica queda envuelta en una bola de fuegos, intentan apagarlo, la llevan al hospital, pero tras 16 días de agonía, la chica muere. Unos meses después, en noviembre, empieza el mes frenético. Acá Cayetano con 15 años, alcohólico, él tomaba alcohol, decía que el alcohol lo relajaba, pero también lo desinhibía y eso le daba lugar a los ataques sin piedad que cometía. Pato, El 8 de noviembre, el alcohol ya de por sí desinhibe, ¿no? Pone en aprietos a el lóbulo prefrontal y algunas zonas aledañas que se encarga de la inhibición de impulsos. Por eso muchos toman y empiezan a hacer boludeces y salen a boliche y se cagan a piña, etcétera, etcétera. No digo que sea una cuestión de causa y efecto, pero el alcohol es un destapador. Si el humano es una botella, el alcohol destapa el corcho. No sé si me explico. O sea, claramente tiene un efecto desinhibitorio. Entonces, en una persona como era Cayetano, perdón, un monstruo, no se lo puede llamar una persona. Digo, si ya tenía serios problemas de control de impulsos, porque era un psicópata, imagínate sumarle alcohol. Él descubre que el alcohol le produce también una sensación, una activación de ciertos neurotransmisores y es un subidón, porque no deja de ser una droga y es la más dañina estadísticamente el alcohol. Entonces él descubre el alcohol, se vuelve alcohólico como tantos otros psicópatas. Recordemos el caso de Jeffrey Dahmer, que es uno de los casos más emblemáticos, donde él era un alcohólico de primera categoría. Y bueno, muchos psicópatas eran alcohólicos, cuando estamos hablando de psicópatas de este calibre, ¿no? De tan perversos, tan dañinos. Entonces él descubre eso y ya está. O sea, terminás de desinhibir a algo que ya está de fábrica totalmente desinhibido. Es un cóctel, pero es dinamita pura. el 8 de noviembre ataca a un niño de nombre Roberto que intenta ahorcarlo. El 16 de noviembre a una niña, Carmen, la ataca en un baldío. Y el 20 de noviembre a Catalina, que le da una golpiza brutal. Pero todos estos ataques siempre son advertidos o intervenidos por los padres o algún vigilante que pasaba por la zona. Todos los niños tenían de 2 a 4 años y el petiso orejudo con 15 años conseguía engañarlos de alguna manera o llevárselos y en algún lugar más escondido los atacaba. Y ahora sí, el 3 de diciembre llega el ataque que le pone fin al monstruo del sur de Buenos Aires. El 3 de diciembre, por la tarde, entra un hombre a la comisaría, desesperado a los gritos. Oficial, oficial, estoy buscando a mi hijo, no lo encuentro por ningún lado. Tiene que ayudarme a buscarlo, oficial, por favor. No sé dónde está, lo estoy buscando en la mañana. Señor, tranquilícese un momento, por favor. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Mire, oficial, por favor, mi hijo desapareció. Lo estoy buscando desde la mañana, no sé dónde está. Tiene que ayudarme. Bueno, mire, ¿quién es su hijo?
Mi hijo Gesualdo. Mi hijo Gesualdo tiene 4 años y desapareció esta mañana en casa. ¿Dónde desapareció? Mire, yo tengo mi casa y en la parte de adelante de la casa tengo la tienda. Nosotros todas las mañanas desayuno con mi hijo y él se sienta, después de desayunar, se sienta en los escalones de casa y se queda ahí mirando a la gente pasar por el barrio. Pero hoy cuando salí no estaba, justo entró una persona, la estaba atendiendo y en unos minutos que le di la espalda, el chico desapareció. Salí a buscarlo por todos lados y no sé dónde está. Bueno, señor, vamos a ayudarlo a buscarlo. La policía empieza a investigar y algunas cuadras de la casa de este hombre Giordano entran a una tienda y una niña adolescente le comenta a la policía que esa misma mañana había entrado un niño de 4 años junto con un chico un poco más grande de, de orejas muy grandes. Eso es lo que se acordaba, que compraron caramelos y después se fueron por allá. Cuando Giordano escucha esto, se le abren los ojos como dos faroles, se queda duro. La policía, señor, ¿se encuentra bien? Dice, ya sé dónde está mi hijo, ya sé dónde está. Esta mañana, cuando estaba desesperado buscando a mi hijo por todos lados, yo llegué a un terreno baldío donde había un galpón abandonado y cuando estaba corriendo por ahí, justo me encontré afuera al petiso orejudo y le pregunté si había visto a mi hijo y me dijo, no, no, creo que su hijo está por la comisaría, vaya a buscarlo ahí. Y por eso viene a la comisaría ahora. Tenemos que ir a buscar ahí, señor, tiene que estar ahí. Cuando llegan al galpón, entran y corriendo algunas chapas, algunas cosas, encuentran ahí el cuerpo de Gesualdo Giordano en un charco de sangre con un clavo en la cabeza. Lo que había sucedido es que el petiso orejudo se había llevado a Gesualdo a base de engañarlo, atraerlo con unos caramelos, se lo llevó ahí, lo empezó a golpear, intentó ahorcarlo con el cordel se rompió y el chico ya estaba casi inconsciente y para rematarlo, el petiso orejudo salió y estaba buscando un clavo y con una piedra y justo en ese momento que estaba afuera se lo cruza, se lo encuentra al padre que lo estaba buscando. Y cuando el padre se va, vuelve a entrar y para rematar al chico le clava el clavo en la sien y lo termina por matar. Después de esto, claramente el padre, bueno, destrozado, habla con la policía y le dice, policía, yo sé quién fue. Cuando llegué estaba el petiso orejudo acá, tienen que ir a buscarlo. La historia cuenta que el petiso orejudo fue al velorio de Gesualdo para ver si todavía tenía el clavo en la sien. A mí esta historia no me cierra porque si el padre sabía en el mismo momento quién había sido el asesino, no creo que le haya dado tiempo a la policía de dejarlo libre hasta que sea el velorio del chico. Tengo mis dudas. De una manera u otra, lo que sucede es que la policía va a la casa de Cayetano Santos Godino y en su ropa encuentran sangre y el cordel con el que había atado a Gesualdo. Por esto lo apresan y acá lo que pasa es que el juez dictamina como inimputable por su baja edad y tenían sus dudas porque era un chico un raro, no sabían bien qué condena darle. Entonces, lo primero que hacen en 1913 lo mandan a un manicomio, al manicomio de las Mercedes, que es donde está hoy el Hospital Borda. En el manicomio pasa solamente 8 meses. Le hacen algunos estudios, los psiquiatras lo diagnostican como un imbécil incurable, un degenerado hereditario,
un psicópata instintivo y durante este tiempo ataca a un paciente en silla de ruedas y a otro que estaba en una camilla, un inválido. Ya está, después de 8 meses en el manicomio, él justo acá tiene una frase que lo condena, que dice: yo prefiero la cárcel al manicomio porque no estoy loco. Entonces, tus deseos son órdenes, petiso orejudo, ahí te vas a ir. Y lo mandan a la cárcel de Las Heras, que está donde está hoy Parque Las Heras, en el mismo lugar. Después la demolieron. Y pasa entre los 17 y los 27 años, de 1912 a 1923, está preso en esa prisión. En la prisión, para que se den una idea rápida, los tienen aislados, los golpean. Él sigue teniendo problemas con otros presos porque por ahí lo joden y los atacaba por detrás. Pero los guardias durante este periodo decían que era una persona muy peligrosa, que tenía una mirada perdida, como los ojos vidriosos, que no se adaptaba al régimen, que siempre estaba solo y que no había evolución y que seguía siendo un peligro. Y por esta razón el juez cambia su estado a imputable y terminan decidiendo mandarlo a la prisión del fin del mundo. Es el lugar donde mandaban a los presos más peligrosos de Argentina, a los reincidentes, y donde mandaban a esta gente directamente a morir. Para el Es que no así. sabe lo que es un presidio por aquella época, que investigue lo que era el panóptico de Jeremy Bentham, que después lo va a retomar Foucault, y la idea central es esta de que yo te puedo vigilar y vos no me podés vigilar a mí, ¿no? El guardia tiene una vista periférica a toda la prisión, pero están dentro de... están en el centro, ¿no? Y están los pasillos típicos de los presidios, donde el guardia puede observar pero no puede ser observado. Entonces tenían un diseño de panóptico, de ahí viene el nombre, y el primer teórico sobre esta cuestión fue Jeremy Bentham. Y bueno, nada, ese dato quería tirar, digamos. Tenían un diseño tal donde todos estaban a la vista de los guardias y no sabían los presos si los estaban vigilando, ¿no? En 1923 suben a una tanda de presos peligrosos a un barco que viajaba por el mar argentino en dirección sur hasta la isla de Tierra del Fuego. Era un viaje que podía tardar un mes o dos, dependiendo las paradas que haga. A los presos les ponían grilletes en los tobillos y en las manos y los ataban de a parejas y los tiraban a todos en el depósito del barco y viajaban así en hacinamiento y tirados ahí. Se dice que los dejaban salir cada tanto, media hora, a que tomen aire arriba, al barco, afuera. Después de un tiempo de viaje, llegan a la isla de Tierra del Fuego y los presos se bajan del barco y se encuentran con un paisaje totalmente diferente, las montañas, el frío, más que nada, y los llevan directamente al presidio. En el presidio los recibían, les daban su uniforme de preso a rayas, les daban 2 pares de zapatos, una frazada, una colchoneta y una almohada. El presidio tenía 5 pabellones que daban todos Esas a colchonetas una no, sala central. esas colchonetas no eran colchones Piero de alta densidad, ¿no? Eran más bien como una fetita finita de queso, digamos. Decían que algunos les daban trapos para que, para que para que plieguen un par de trapos y usen de almohada. Bueno, no sé, Horroroso. lo que sí sé, Y yo sufro lo que sí con una sé, almohada. Tengo una almohada que es de esa viscoelástica, ¿viste? Son de primera línea y digo, no, no me alcanza esto.
Ahí no sobreviviría, ninguno de nosotros sobrevive ahí. Eran 5 pabellones, cada pabellón tenía 76 celdas. Las celdas era una habitación pequeña de muros de piedra, de suelo de piedra, ahí no podías cavar ningún pozo. Tenía la reja y una puerta de madera que tenía un cuadradito, un rombo, por donde podía mirar el guardia para adentro y que solo el aire se renovaba por un espacio que había sobre la puerta. Era el oxígeno que se renovaba y el calor que podía entrar a las celdas, el escaso calor, porque estos pabellones grandes de 76 celdas y 2 pisos solo estaban calentados por 2 o 3 tachos de hierro a leña que calentaban el pabellón. El frigorífico del fin del mundo, donde guardaban al Sopetti y a los otros muchachos, ¿no? A los muñecos. ¿Cómo era la vida en el presidio? A los presos los mandaban a trabajar, los hacían tomar el trencito del fin del mundo y los mandaban a la zona del Monte Susana a talar árboles y a picar piedra. Todo lo que era madera lo usaban para construir en la ciudad. Era un momento en que el gobierno había decidido construir el presidio para construir y hacer crecer la ciudad y la ocupación en el lugar. Pato, yo invito a la gente a que busque cosas del presidio en internet. Hay incluso libros muy extensos, llenos de fotos. Hay uno muy conocido. Por las dudas, yo no quiero subir el link ni nada por el tema de derechos de autor y eso no sé hasta qué punto lo puedo hacer o no, pero que busquen, hay un libro muy conocido donde tiene muchas páginas, muchas fotos y hablan de muchos presos y no solamente de la Oreja, que si bien es el más famoso, habían otros que hicieron cosas barbáricas, ¿no? Totalmente medievales, pero que busquen para que se pongan, para que puedan visualizar, imaginar un poco el contexto de esas paredes de hierro y ese interior de aire sumamente espeso, gélido y hasta fétido. A los presos los mandaban a trabajar al bosque con grilletes y les pagaban. Les pagan 30 centavos por día para hacer estos trabajos. Dice que a los presos era la actividad que más les gustaba porque podían salir. Y a los que se portaban bien los dejaban quedarse a dormir en alguna de las cabañas de la zona para seguir trabajando al otro día. Dentro de la prisión, un detalle también era que los presos que habían asesinado tenían un distintivo rojo acá en el gorrito y las actividades que realizaban dentro de la prisión eran, primero que los pabellones estaban divididos. Tenía los pabellones donde residían los presos, pero también tenías pabellones con talleres de carpintería, de imprenta, de zapatería, de panadería. Aquel que venga a Ushuaia, que no cometa el error de no ir al presidio y hacer la visita guiada con hay gente ahí adentro, es un museo ahora. Y paguen que es muy accesible y que les cuenten toda la historia, van a hacer el recorrido y bueno, no. Yo creo que después de hacer eso, y si tuvieran la posibilidad de hacer eso y después haber visto estos videos, que en muchos casos no va a ser así, pero hubiera sido otra la historia. Nosotros porque somos de Ushuaia, lo conocemos de memoria al presidio, entramos y realmente entre la descripción que podamos hacer nosotros y estar ahí adentro es algo, es una locura, es algo fascinante. Estoy de acuerdo, es una visita obligada y sabiendo esto, conociendo esta historia, más aún van a encontrar ahí la historia del petizo y está su muñeco ahí Van a poder estar en la celda, van a poder entrar a la en la celda. celda. El petizo. Bueno, tenían estas actividades y en el medio un patio central donde se juntaban y podían relacionarse. Sin embargo, en el presidio había una regla que era el silencio. Tenían que estar en silencio o les pegaban. El presidio también tenía una característica que estaba perimetrado por una reja con alambre de púa, pero
era relativamente fácil escapar y no era un problema para los guardias porque si conseguían saltar la reja y escaparse, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban? Un lugar totalmente helado, frío, salvaje, donde no había nada. Decían que si pasaban 72 horas desde que se había fugado un preso, lo daban por muerto. Y solo hacían el aviso a un pueblo que hay en el sur de Chile que se llama Punta Arenas, que es lo más cercano a donde podían llegar. Entonces daban el aviso a Punta Arenas de que se había escapado un preso, pero la verdad que llegue un preso de Ushuaia a Punta Arenas Che, vivo no había forma. ahora los jueces se ve que no vieron mucho la historia de Ushuaia, ¿no? Porque, digo, ahora los SOPRE los tienen básicamente en un hotel. Creo que los hoteles 7 estrellas de Dubái con grifería de oro están más o menos a la par de las prisiones actuales en Argentina. Tienen wifi, computadoras, celulares, hacen lo que se les da la gana. Celular. O sea, pasaron de talar árboles a 20 grados bajo cero con un grillete a estar en un lugar que, te digo, yo he alquilado departamentos peores que las prisiones de acá. Tienen que tener en cuenta que al presidio los mandaban a morir. Bueno, ¿cómo fue la vida del Petit Orejudo en la prisión? Contame Eh, cómo la pasó el invitado especial, cómo lo mandaron directo al VIP, ¿no? Lo mandaron. Mira, la vida del Petit Orejudo fue muy dura, estuvo marcada por la soledad, más que nada, como ya sabemos, él no se relacionaba con los presos y era el preso más odiado del presidio porque fue el preso que había cometido el peor crimen que podés cometer. Más allá de que fue el primer asesino serial registrado en la historia argentina, atacó a niños y eso no tenía perdón para los presos. Entonces, la verdad es que en pocas palabras lo usaban de bolsa de boxeo, se aprovechaban de él Les y vino, les, también ve- abusaban de él sexualmente. les vino como Lo anillo tenían Les vino como anillo al dedo porque es muy común hoy en las prisiones tener un gimnasio con bolsa de boxeo y todo. No, a este le mandaron, muchachos, llegó, hagan sparring, listo, diviértanse, llegó el sopeti. Al que le gusta matar pibe, ajá, y así piensan los presos porque está rompiendo con reglas intragrupales, porque si bien, digamos, las reglas internas de una institución tal como son las prisiones tiene sus propias reglas, no tiene las reglas de la sociedad, no tiene el aire ético que hay por fuera de las prisiones, pero hacia adentro hay unos códigos que si vos no los respetás, sos carne de cañón. El Petit Orejudo pasaba largas temporadas en uno de los pabellones, que era el pabellón de reclusión, donde ahí lo tenían directamente cerrado en un pozo y le daban media ración de comida por sus comportamientos. También seguía él atacando a otros presos por la espalda, atacando animales. Era muy conflictivo y los guardias también decían que era refractario al trabajo. Por su... Qué lindo eufemismo, refractario del trabajo, ya que venga de esa época esa definición. Me encantó igual, ¿eh? Es un eufemismo, pero me encantó. Suena tan académico, refractario del trabajo el tipo, míralo vos. Por su condición física no era útil para los trabajos de fuerza, como picar piedra y talar, entonces lo ponían en la panadería, en otras actividades más suaves. ¿Qué le pasa al petizo una vez que está dentro de la prisión y lo ven con esas orejotas que tenía? Bueno, mira, yo te voy a decir exactamente lo que pasa. Yo sé por dónde va tu pregunta, pero te voy a decir, gracias a esta pregunta, en el 1927 lo que sucedió es que los médicos del presidio, influenciados por un estudio científico infundamentado que había en esa época, que era la teoría lombrosiana,
que decía que la maldad de un criminal podía estar en la fisionomía de su cráneo o en alguna característica morfológica exagerada. Los que tenían orejas grandes o Sí, alguna cualidad exagerada excelente dato. podían ser criminales. Excelente dato porque claramente en esa época César Lombroso estimula la imaginación de los psiquiatras de la época, de los que estaban en el sistema jurídico, etcétera. Y si bien está refutada la teoría, a ver, en este caso un poquito aplica, ¿no? Porque era más feo que pisar mierda descalzo. Esta operación sucede en 1927. Después de la operación le preguntan al petiso orejudo, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cambió algo? Y le dijo, no, no, yo me siento igual, solo que ahora me duelen las orejas. Después de todo esto, quiero que sepan que los años que le quedaban al petiso orejudo en el presidio simplemente fue cayendo al olvido, a la soledad. Era una persona que podía estar sentada mirando a la pared por horas, estaba solo, ya se estaba transformando poco a poco en un fantasma y seguía recibiendo maltrato por parte de los otros presos hasta que llega su último día. ¿Qué le decían a los pibes de acá, Pato? No sé si a vos te lo dijeron, yo no recuerdo que me lo hayan dicho, pero sé que se decía mucho cuando un pendejo se ponía muy rompehuevo. ¿Qué le decían? Sí, está buena esa pregunta porque vi un video ahí en YouTube que decían que en Buenos Aires, cuando al petiso orejudo lo meten preso en las eras, las madres le decían a sus hijos, no andes tarde en la calle o portate bien porque va a venir el petiso orejudo. ¿A vos te, a Real, vos, real. a vos te la dijeron alguna vez Poco. esa? No me Yo, acuerdo, pero puede ser, ¿eh? yo la verdad, sinceramente no recuerdo que me lo hayan dicho, pero es muy probable, es muy probable. Sobre todo la generación anterior a la mía, rompía las bolas, Yo le pregunté ahí viene el a petizo. mi viejo, Ah, a ver ahora si le sí. suene. ¿Sabés qué me acuerdo, Pato? ¿Sabés qué me acuerdo? Que Yo era muy, muy pendejito, tendría entre 8 y 10 años, y revisando la caja de herramientas de mi viejo, encuentro un clavo, pero así, así, loco. ¿Eh? Azul, era mitad azul y mitad color metal. mitad color sangre. Y yo me acuerdo que agarré el clavo y empezaron a joder con eso del petizo. Ese es el clavo del petizo, qué sé yo. Y yo cada vez que miraba el clavo decía, Va a venir un enano, un duende, me va a meter este clavo en la sabeca, boludo. Y me vuela la sabiola de un clavazo. Era enorme el clavo. Te juro, si lo tuviera te lo mostraría, pero no lo vi más. Después lo voy a preguntar a ver qué hizo. En 1944, exactamente el 15 de noviembre, llega el último día del petiso orejudo. Lo que sucede esta mañana, a las 7 de la mañana, cuando vienen los guardias a despertarlos en la celda, lo sacan al petiso orejudo de su celda y caminando por el pasillo del pabellón se acerca a uno de esos tachos de madera que calentaban el pabellón, se pone las manos a calentarse un poco y en eso viene el gato, la mascota del pabellón, se acerca a darle los buenos días. El petizo lo mira, lo agarra del cuero, abre la tapa del tacho, mete al gato, cierra la tapa y después de unos segundos vuelve a abrir y se queda él mirando el gato envuelto en llamas, disfrutando el espectáculo, el último espectáculo de su vida y los últimos segundos de placer porque solo unos segundos después llegaron los otros presos y directamente lo reventaron a palos, lo castigaron, le dieron una paliza tan grande que Cayetano a partir de ese día estuvo en la enfermería del presidio durante 20 días, agonizando, porque los enfermeros del lugar eran los mismos presos. Y como lo odiaban tanto, lo dejaron desatendido, no lo ayudaban y lo dejaron morir poco a poco. Así que 20 días después de
de este último ataque y de la paliza final que recibió. Cayetano Santos Godín muere. Yo busqué, digo, pero claro, si un preso, vos estás preso y matás a otro preso, ¿cuál es tu... te aumentan la condena, te meten en juicio? Bueno, gente, sepan que en la cárcel no hay reglas. O sea, los mismos guardias estaban hartos de este personaje, miraron para otro lado, esperaron que se desarrolle este último crimen. Todos estaban hartos de Cayetano y lo dejaron morir. Y al final, bueno, llevaron su cuerpo al hospital, pero no se pudo recuperar. Y 20 días después apareció muerto en el patio. Y bueno, este es el final del Petiso Orejudo con 48 años. Lo entierran en el cementerio del presidio y se transforma en un mito, en una leyenda de nuestra ciudad y de la historia, de nuestra historia argentina. Sí, y eso último que dijiste está bueno porque vos fijate, suena un poco paradójico, ¿no? Que llegue una nueva incorporación al plantel y que el plantel quiera que se vaya, ¿no? Que no esté ni de titular ni de suplente, porque era tan inmundo, era tan amorfo este ser, que ni los mismos presos, que probablemente estaba lleno de presos con trastorno del espectro antisocial, sociópatas, etcétera, pero a diferencia del psicópata tienen un resquicio de lealtad intragrupal, tienen un resquicio de pueden llegar a tener sentimientos positivos, pueden tener cierta empatía con algunas cuestiones mínimas, pero así se diferencian igual mucho de los psicópatas. Entonces, el psicópata primero es importante detectarlo, porque no hay que largarlo, porque no hay nada que funcione con ellos. Y yo creo que tendrían que estar encerrados, hacer un... Mira, yo creo, para empezar, de las cárceles, pienso que habría que hacer un buen estudio con cada recluso que llega y hacer un poco de taxonomía y separar, ¿no? Porque muchos caen presos también por giladas, por así decirlo. No es que yo justifique nada, todo lo contrario. Digo, si caes en cana es porque algo muy feo hiciste, pero alguno que tenga 6 meses de condena, un año de condena, te lo ponen al lado de un tipo que tiene cadena perpetua, que no le importa nada, acabar con la vida del otro, o te ponen al lado de uno que le dieron 2000 años, o sea, no le dieron ni pena de muerte ni perpetua, pero le dieron 2000 años, por si llega a ser inmortal y sale a los 2000 años. Claro, entonces vos te mandaste una cagada de un año, 6 meses, y te ponen al lado de uno de esos y salís pero hecho mierda. Se supone que uno tiene que ser reinsertado socialmente. Y bueno, no, para mí está muy mal eso. Y sobre todas las cosas tendría que haber una cárcel directamente especial para los psicópatas, donde cada uno esté dentro de su celda y que no salga nada. Si tenés demasiada humanidad para estos que son tan sensiblones con este tema, déjalo que salgan 2 o 3 minutos a jugar a tiro al aro, ¿viste? Tiro un básquet ahí 5 minutos y después que los guarden las 24 horas, cada uno en su celda y nada, es otra cosa, es otra cosa. No, no, ahí es un rejunte, es una mezcla que no da, para mí no da, porque al final eh, eh, la que se perjudica es la sociedad, ¿sí? Porque de adentro de la cárcel salen más resentidos, más sociópatas de lo que eran, más criminales, por las cosas que les pasa ahí adentro y porque no hay ningún tipo de división ni especificidad según el porqué de cada uno entra ahí. Y bueno, encima si metes a un psicópata que forma parte del 2% de la población mundial y que ocupan entre el 20 y el 40% en promedio estadísticamente las cárceles, y bueno, hermano, entonces tenés un problema ahí bastante grave. El presidio de Tierra del Fuego era el peor presidio que había, no había lugar peor, un lugar que estaba en el fin del mundo, con un frío que te quiebra los huesos, la calefacción era débil
y la nieve y el frío hacían que fuera un lugar inhabitable. Por esos motivos, Perón en el año 1947, por razones humanitarias, determina el cierre definitivo del presidio. Claro, es simbólico, ¿no? Que lo cierre Perón, porque a partir de ahí van a empezar a creer que las prisiones son hoteles, ¿no? All inclusive en lugar de presidios. Y imagínate la situación, agarran a un tipo que está cagado de hambre, se robó una mandarina de una verdulería, no digo que esté bien, pero lo meten 2 semanas nomás en cana para que no robe más mandarina y lo hacen dormir en una celda con un compañero que mató a 70 personas. Entonces, loco, dale, ¿eh? No es tan difícil. El petizo muere en 1944, Perón cierra el presidio en 1947 y a partir de 1950 pasa en manos de la Armada, que le sirve como base de operaciones, depósito y poco más. Un poco más adelante queda totalmente inutilizado y finalmente en el año 1997 es declarado Monumento Histórico Nacional. Y después ya lo usábamos para hacer fiesta de 15, cumpleaños. La gente de Ushuaia, digamos. Yo fui a un cumpleaños ahí, me acuerdo. Le mando un Yo, saludo a Gómez Aillón. yo sé que fui. Mirá quién me trajiste. Al Manolito. Un saludo, Al Manolo. Manolito. No, yo me Gracias, acuerdo, gracias yo, por yo ese sé, estoy cumpleaños. Nosotros ahí de cumpleaños y al lado la celda del Petiso Orejudo, un descontrol total. un titán, Manolo. Un abrazo, Manolo, si nos estás escuchando. Eh, Nada, yo estoy seguro que fui a alguna jodita ahí en el presidio, pero no me acuerdo ni a palo de quién era ni qué es lo que hice. Sé que tomé algo ahí en la cafetería y nada más. Bueno, así es como termina la historia del Petiso Orejudo, quien se transformó en una leyenda, en un mito de la ciudad de Ushuaia. Hay una pintura en las escaleras de correo, hay imágenes. Yo cuando era chico lo recordaba un poco como un personaje simpático, ¿no? Bueno, sí, el Petiso Orejudo que atacaba. Sí, sí, Pero viste, de pendejo vos lo escuchabas y, jaja, sí, el petizo, y no, sí, no sabíamos que nada. estábamos hablando, Pero, hablando pero de... aparte está súper romantizada la historia del petizo, nadie la conoce en profundidad y lo que estamos tratando acá es de ser lo más objetivo posible, más allá de las especulaciones. Digo, es lo que queríamos traer porque la verdad que pasó de como ser un simple mito, una jodita, un chiste, a algo que da mucho material, ¿no? Sí, y bueno, pasó a ser uno de los criminales, de los peores criminales y de los más odiados de la historia argentina y el primer asesino serial de la historia. Y ahora yo le pregunto a la gente que llegó hasta acá, me gustaría que se tomen su tiempo para pensar, sacar alguna conclusión y yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Petiso Orejudo fue víctima o es culpable? ¿Qué reflexión sacan? Yo, en sus primeros años de vida, a mí me daba un poco de lástima, la verdad. Y yo no sé si algo hubiera sido diferente, si él habría tenido otro destino. La verdad es que espero que la gente me diga qué piensa o simplemente era una persona que había que tirarla en el fin del mundo hasta que muera y un problema menos, no sé. Yo soy No sé si vos partidario, querés yo, agregar. soy- yo soy partidario de eso último que tiraste. Mirá, loco, al día de hoy se sigue investigando, hay muchas cosas que no se comprenden, pero hay una base fuerte para determinar ya quién entra en las grandes ligas, ¿no? Entonces está, por ejemplo, ¿cómo es? Hay una... Se creó hace muchos años un súper estudioso de la psicopatía que lo nombré en el episodio anterior, que se llama Robert Hare, y él mismo creó el cuestionario que hay que hacerles
a los criminales para determinar si es psicópata o no. Entonces, si cumplen, por ejemplo, más de 15 puntos, ya entran dentro de las grandes ligas. Si llegan a los 40 puntos, ya es el super psicópata. Y si llega a los 50, bueno, listo, basta. O sea, metémelo, llévalo al Château de If, bien alejado, en Francia, y metelo junto a, no sé, al Jorobado de Notre Dame. Como conclusión, para terminar y para la gente, saqué dos datos o dos ítems que es con lo que me gustaría que se queden todos. Según toda esta historia, lo más importante acá, y número uno, es que la infancia es sagrada. Los primeros años de vida de los chicos, hasta los 7 años, es donde a los chicos hay que tenerlos entre algodones, porque es lo que va a marcar todo lo que viene después. Y número dos, que la maldad prospera donde no hay humanidad, donde no hay empatía, donde no hay moralidad, donde no hay solidaridad. No podemos mirar para otro lado, no podemos desatenderlos o no prestar atención porque si mirás para otro lado estás dando lugar a que una persona como esta cometa las atrocidades que hizo. Entonces, más allá de atenderlo, yo también le quiero decir a la gente que tengan en cuenta lo importante y lo potente que es ser una buena persona y los pequeños actos que podemos ir haciendo en el día a día, de decir buenos días, de decir gracias, de abrir la puerta y dejar pasar a alguien, Tal cual, de tal mirar cual. a los ojos a alguien y decirle, no sé, que tengas un buen Le día cambiás la o vida a una contame qué te persona. pasa. Le podés cambiar el día, quiero decir, a una persona por hacer eso que vos estás diciendo. Son actos simples que son muy potentes. Hoy Una dejé, sonrisa. Pato, Sonríganle a la gente. vos sabés que hoy, quiero decir, ayer fui a averiguar precio de soquetes de media, abrí una puerta y esperé que pasen 6 personas, de las cuales una sola me dijo gracias. ¿Sí? Está bien, a mí no me hiere el orgullo ni nada, pero digo, concha de tu hermana. Dale, boludo, gracias. ¿Qué te cuesta, boludo? Estuve esperando, parecía, ¿viste esto que les abren la puerta en los hoteles, a los grosos, en los 5 estrellas, los que tienen toda la guita? Increíble. Que está ahí el bellman esperando que entren. Te hacen sentir un boludo. O sea, dale. La buena noticia, amigo, es que vos, al hacer actos de bondad por otra persona, no solo por ahí le cambiás el día a la otra persona, sino que en realidad lo que estás haciendo es cambiarte el día a vos y te estás haciendo feliz a vos, porque acto de bondad es lo que hace feliz a una persona. Sí, obvio, Y obvio. yo para terminar, Dormís tranquilo. Dormís tranquilo. eso es lo que te va a hacer feliz. Que vos hayas hecho eso Sí, y ya eso está, no yo también importa. lo digo un poco en joda, ¿no? Pero esa situación, yo le abro la puerta a todo el mundo. Y siempre, buen día, gracias, ¿cómo estás? Cuando me atienden. Porque yo sé que le puedo estar cambiando el día a una persona que tuvo un día malo o tiene una vida hasta ahora lamentablemente pésima. Y es un acto de reciprocidad con todo el mundo, porque la gente también, hay gente desesperanzada que cuando ve algo tan sencillo, tan simple, que no cuesta nada, te dicen, queda algo, queda algo de bien en este sistema psicopático, porque yo ya voy a hablar de lo que para mí es un sistema psicopático, ¿sí? Como si fuera un individuo. A la Durkheim, a Además, la gran Emil Durkheim. Además, si sos egoísta y no querés hacer nada por nadie, abrí la puerta para hacerlo por vos, porque eso es lo que te va a hacer Sí. bien a vos. Bueno, ya está, gente, y les voy a dejar una frase que encontré acá de un filósofo irlandés llamado Edmund Burke, Un crack, que Burke. dice, para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. ¿Era irlandés o escocés? Yo leí que era irlandés, pero fíjate qué potente, ¿eh? Sí, sí, Para que sí. el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Sí, tremendo. Así que bueno, gente, los dejamos con esta reflexión. Yo no sé si tenés algo más para agregar, pero los que llegaron hasta acá les quiero agradecer y les quiero pedir, gente, suscríbanse
comenten, que los leemos y si les gustó, compartan con la gente que quieran, porque eso nos va a ayudar mucho a nosotros a crecer y que aquel día de mañana, si Dios quiere, vivir de esto, de hacer los videos y bueno, y ganar plata con YouTube. Así que es gratis, suscríbanse y compartan que nos están dando una gran mano. Y bueno, si querés agregar algo más, amigo, yo Lo soy único que todo voy a oídos y decir, un saludo para todos. lo único que voy a decir es que me siento profundamente agradecido. Primero de no estar entre cuatro paredes como las del presidio. Y de que tengo la suerte de quejarme de que hace frío adentro de mi casa, pero yo también no prendo los calefactores porque para mí es peor el remedio que la enfermedad. Me siento profundamente agradecido por la gente que nos ve, que nos apoya, que nos dio buenas críticas y también nos ha hecho críticas muy constructivas. Y me siento profundamente agradecido de poder estar haciendo con vos, que te considero un excelente y gran amigo. Y todo lo que dijiste demuestra y yo doy fe de que vos sos lo que decís. Digo, tus palabras acompañan el quehacer cotidiano. Así que Gracias, amigo. yo le doy el peso a las palabras. No me va eso de los que dicen no, porque lo que uno hace es mucho más no, no, uno tiene que vivir de forma consecuente con lo que dice, ¿sí? Porque las palabras también tienen un efecto muy positivo o pueden tener un efecto devastador. Y eso con eso me retiro y les agradezco nuevamente y bueno, nos vemos el próximo capítulo que vamos a ver qué preparamos. Nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos un abrazo grande y hasta la próxima. Chau, Dale, chau. te veo después, Pato. Seguimos.